une a esta enseñanza donde quiera que estés. Tenemos gente que nos hace favor de unirse desde San Luis Potosí. Un saludo para ustedes, Monterrey, Nuevo León. También, no sé, aquí en Houston tenemos personas como la hermana Lorraine que siempre nos sigue. Y di arriba a ver qué ciudad nos estás viendo, qué país nos estás viendo. Te bendecimos donde quiera que estés y esperamos que esta palabra es para cada uno de ustedes. Amén. ¿La reciben? Mi trabajo como pastor, dice la Biblia, capítulo 4, y dice que el trabajo de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es edificar la obra del ministerio. Así es que yo oro siempre a Dios y estudio y me preparo. Estoy sobres, ¿verdad? Estoy sobre eso porque no nada más sea, bueno, pues a ver qué les hablo. No, si puse por título al mensaje, ¿cómo se vive en el nuevo pacto? ¿Lo puede repetir? Parece sencillito, pero lo que le voy a hablar es de una... Así que ponga la atención. Gálatas 2:20, si me hacen... que le puse a la lección, Gálatas 2:20. Y dice, un texto que ustedes conocen mucho y que lo decían en la guerra de textos y todo eso. Dice, juntamente crucificado. La siguiente parte es la clave. Y Cristo, ¿dónde vive? En mí. Fíjese, esa parte es clave. Ya no vivo yo, más Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo de Dios, ni siquiera en mi fe, sino en la fe de Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es la parte más importante de este verso? Vive en mí. Y esa palabra va a ser Cristo vive en mí. Quiero aclarar que verdades de ese tamaño no se entienden con el alma, tienen que entenderse con el espíritu y tienen que creerse con la fe. Porque hermano Willy fue a predicar a un lugar y les dijo, Cristo vive en nosotros, y la gente se le enojó y dijo, si nosotros somos pecadores, hermano, ¿cómo va a vivir Cristo en mí? Porque es en lo que Él hizo por nosotros. Esa es la única razón que se cumple esta palabra. Ahora, mucha gente para Dios, pero por medios externos. Lo que llamamos ritos, lo que llamamos siente bien. O oyen que viene tal predicador y dice, voy a que me ore. O se cae o lo que sea. Y entonces dice, no hombre, estoy bien cerquita de Dios. Pero todo de afuera hacia adentro de la persona. Sientes, hay gente que de pronto se siente muy salva,
¿Cómo te sientes hoy, hermano Eugenio? Te pueden preguntar y dices, hombre, yo me amanecí sintiéndome, pero campeón. Y para las 10, campeón, porque por sentir variamos. Por fe. Entonces, todo, con atención, puede ser hasta en la misma iglesia cristiana. Gente creyentes en Jesucristo, pero todavía, o sea, no quiere decir que no son salvos, no quiere decir que no han recibido al Señor Jesucristo, pero que lleguen a ser o que están haciendo. Primer punto en este día. Antes vivíamos una vida ritualista. Iglesia evangélica, nuestro asunto era ciertos ritos. No se diga en la religión católico romana y en todas las religiones, por decirlo así, todas. Conocíamos un hermano en la iglesia cristiana que él tenía su rito y lo saludábamos y, ¿cómo está, hermano? Pero me voy a hablar con el Señor. Y entonces tenía su rito y venía y hablaba con el Señor. Comenzamos a comprender que Dios habita en su iglesia, pero que no es en este edificio, sino que es en su iglesia, dentro de nosotros. Vivíamos por ritos, memorizando versos, orando mucho, tratando de obedecer los mandamientos. ¿A cuántos? A ver, aquí voy a hacer una encuesta. ¿Cuántos cuando estaban chiquitos nos llevaron a la doctrina a aprender qué cosa? Los 10 mandamientos. Teníamos que memorizarlos y tratar de obedecerlos. Eso era un asunto fuerte en nuestra vida. Imagínense desde dónde viene lo torcido. Ahora, ¿es malo los 10 mandamientos? No son malos, son buenos. Pero es malo buscar acercarte a Dios a través de guardar los 10 mandamientos. No es esa la manera, porque eso era antes que viniera Cristo. Ahora estamos en otro tiempo. Diga fuerte, ¿dónde estamos? Otro tiempo, porque ahora estamos en Cristo y estamos en la gracia y estamos en el nuevo pacto. Y aquí estamos tratando de aprender cómo se vive en el nuevo pacto. Entonces, hacíamos muchas cosas. Teníamos que, me acuerdo cuando nosotros nos convertimos, reportar los famosos capítulos, que estaba bien, pero eran cosas externas. Es lo que yo quiero llamarte la atención. Al final teníamos que traer otros a Cristo, lo cual no está mal, pero lo que sí está mal es que al final les enseñábamos exactamente lo mismo que nosotros sabíamos, o sea, y los dejábamos en el mismo carrito, porque todo compuesto de cosas externas, cosas que yo hago, cosas que realizo para Dios. Algunos me están viendo así como que ya sabía yo que este era el anticristo, pero espérenme, sígame tantito, no me tómate, deme una oportunidad de explicarle. Ora mucho, haz muchos sacrificios, haz actos externos y luego al final la cereza en el pastel era que la motivación para servir a Dios era el temor a ser condenados. Y las iglesias manipulaban a la gente con eso. Y nosotros hemos estado en reuniones donde los pastores dicen, oye, pero si hace tiempo se llenaba. Sí, pero pues condenabas a la gente, ¿cómo no iban a venir? Y ahora no los condenamos. Y entonces la gente dice, ay, pues a ver si voy. Ustedes no, ustedes están aquí. Ustedes vinieron. Y doy gracias a Dios por ello. Pero entonces la motivación era el temor y el miedo a ser condenados.
Lo que quiero que vea, esa era una vida ritualista. Gracias a Dios que era antes y que ahora tenemos otro entendimiento y que ahora estamos en un nuevo pacto también mejor. Ese es el punto número 2. Ahora vivimos. Dígalo otra vez, por favor. Nuevo pacto. En Efesios capítulo 1, verso 6. Que Dios nos aceptó, nos hizo en este nuevo pacto. Hace cuenta que realmente tú y yo ni buscamos a Dios. Ese era el caso, ¿eh? Tal vez alguien nos hablaba de Cristo y nosotros teníamos la mira en otro lugar. Teníamos evangelio, pero como dice aquí que para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptados, ¿verdad? Que pudiéramos entrar. La primera base es que Dios nosotros más que yo aceptarle a Él. Él nos aceptó primero. ¿Cuándo? El mundo. Aleluya. Él ya nos tenía la mira puesta, amado hermano. Por eso que no se convierte y que anda ahí nomás de perdido y ahora verá que le voy a dar de bibliazos. No, no. ¿Y cuántos dicen amén? No queríamos, pero Dios ya nos tenía la vista puesta y la Biblia dice que Dios cumplirá lo que Él pacto es la aceptación de Dios hacia nosotros. Fuimos aceptados. ¿Cómo se entra en este nuevo pacto? Te voy a hablar de cosas muy sencillas, muy cosas que tú ya conoces. En este nuevo pacto se entra por a sabiendas de que Él ya me aceptó. Entonces, pero la clave la doy yo cuando digo, sí, Señor, acepto. Reconozco que Él hizo el sacrificio, que lo hizo todo por mí para presentarme acepto delante. Verso 6 nos dice que este pacto, mira cómo es. Tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Cristo Jesús. Cosa, un mejor pacto, diga fuerte, mejor pacto. Y dice que está establecido sobre. ¿Cuántos hay? Dos, el Antiguo y el Nuevo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, son dos testamentos, el testamento es en pacto. Pero no, hombre, no le llega al nuevo. El nuevo es mucho mejor. Y mejores promesas. Dile a alguien que estamos allí, dile. Aleluya. En el mejor pacto, porque por lo que yo hice, no por cuán bueno he sido, no por cuán bien me he portado, no, por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Por nosotros. Bueno, en este nuevo pacto donde vivimos, el establecedor, el mediador es
Jesucristo. Y nosotros creemos en Él y le hemos recibido. Y ahora mira en Juan 14:23 lo que sucede con la persona que le ha recibido. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ¿cuántos le aman? Amén. Ahí está. Pero dice, el que me ama, mi palabra guardará. Se va a seguir las instrucciones que Dios nos da ahí en su palabra. Y luego fíjese esta cosa tan grande que es mencionada aquí. Y mi Padre le amará. Diga, soy amado de Dios o amada de Dios. Pero luego no para ahí, sino que dice, y vendremos a Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él aquí? Vendremos a Él. El que me ama. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Casa, habitación, vivienda. Pero le voy a decir lo que en realidad significa. Es todas sus maletas y dice, aquí vengo de pasadita, pero trae un montón de cosas, como que se va a quedar ahí a vivir. Y morada es que Dios se viene a vivir. Sí, pero tremendamente que Dios, amén. Gloria a Dios. No visita, Dios habita. Habita en los que le han recibido. Y yo sé lo que sucede. Mire, muchos de nosotros sí entendemos que yo le recibo. A veces decimos, entonces vive en mí. Y dice, no lo entiendo. Está bien, si no lo entiendes, yo te dije que no se entiende acá con esto. Pero cuando Cristo sigue formándose en ti, poco a poco vas entendiendo eso. Cuando el creyente en Jesucristo ha recibido su sacrificio, Espíritu Santo en él, pero luego comete cualquier error. Estoy hablando pecado, error, falta. Porque la Biblia dice que todos. Pero que si alguno hubiere pecado, entonces abogado tenemos para con el Padre. Entonces el error es pensar como que se enojó con el esposo, se enojó con la esposa, le gritó a los hijos, y a veces dice, ay, Dios se fue. No, Dios no se anda. Todas las maletas y todo. No, se quedó a vivir en usted. Ahora, Él nos va a dar convicción hasta que regresemos como el hijo pródigo. El padre nunca lo consideró que se había ido. Él les dijo, va a revenir y va a ser bienvenido y yo lo voy a recibir. Ese es el amor que el Padre nos tiene. Por eso Jesucristo vino revelando a Dios como. Eso cambia todo, hermano. Porque hay gente que conoce a Dios como juez, como creador, como el todopoderoso. Cosa que no es tan mal. Gloriosa de Dios hasta que lo reconocemos como Padre. Y Jesús dijo, ¿cuántas veces Él vino diciendo, yo vine a revelar al Padre? Este verso para mí es tan importante, hermano, porque dice, vendremos a Él y haremos. Pastor José Luis Reyes, que compuso la canción esa, que algo está cayendo aquí, después tuvo que decirnos, la verdad es que no cae, ya habita, Claro. Y
Y se acuerda cuando le decíamos, pasa por aquí, Señor. No pasa por acá. Si él... Ay, 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 hijos. Bueno, van a agarrarla, van a agarrarla. Y de verdad que nos tuvo paciencia, ¿eh? O nos ha tenido. Porque todavía habrá muchas cosas que necesitamos corregir. Pero vamos avanzando, diga, vamos avanzando. Entonces, en este nuevo pacto en nosotros. No, puede ser que no lo entiendas, puede ser que no sabes cómo está, pero ahí donde tú estás, ahí está Dios. Donde tú vas, ahí va Dios. Y esa es la parte importante acá. También en que Cristo debe ser formado, diga todos formado. Mira, dice, hijitos míos, porque hasta que Cristo sea formado. La parte clave que yo quiero que piense es cómo se forma Cristo. Lo conozco, mientras más aprendo lo que Él, la instrucción que Él me da, mientras más escucho el mensaje que me va a llevar a otro nivel, fíjate, dije a otro nivel. Hay mensajes que pueden ser bonitos. Si yo no quiero ir ya con el pastor. Ahora, no es malo el Salmo 23, pero no te puedo dejar en el Salmo 23 toda la vida. Tengo que subirte a otro escalón. Alguien es, el Señor es mi pastor y todo me cuida, pero ¿y tú qué haces por el Señor? Parte para que entendamos que estamos aquí en esta tierra con un propósito para Él, para desarrollar el plan que Él tiene, el propósito eterno que Él se planteó desde el principio. Entonces, en nuestras vidas, y se forma a través de fidelidad, se forma a través de soportar las pruebas, se forma a través de que alguien no te saludó y en vez de enojarte, a lo mejor no te vi, o a lo mejor el hermano no te vio, pero madurar es decir, bueno, me quedé con la... Tenemos que madurar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando maduramos, cuando pasamos de etapas de niñez, pasamos a ser adultos que ya no necesitamos leche, sino que ahora queremos vida. Que nos mueva y en este punto termino con esto. La pregunta más clave sería, ¿cuánto has crecido desde que te convertiste? Cada uno de nosotros necesitamos examinarnos. ¿Estoy ahora en otro nivel? ¿Estoy avanzando? ¿Estoy dejándome usar por el Señor más que cuando me convertí? ¿O he ido para atrás? Porque ahí sí hay cuidado, ¿eh? Cuando en vez de más es menos, ese sí que es alarmante. Esa es la gente que dice, no, hermano, mira, cuando yo me convertí, no, hombre, era bien activo. Ay, ahora, hermano, porque si dice era bien activo, quiere decir que ahora ya no está activo. Y eso es alarmante, porque eso significa que has dejado de crecer. O el que dice, hermano, cuando yo me convertí era bien fiel. Sí, ya sé, hermano, sí, ya sé que ahorita no, ¿verdad? Porque casi no lo vemos. Dígame, no se enoje. Pues tengo que decirles, hermanos,
Ni modo que le sobe el lomo y no, aunque no vengas, Dios te ama. Sí te ama, pero quiere que madures. Porque si no, no llegamos a la plenitud del varón perfecto, a la estatura del varón perfecto. El último punto. Ahí es donde se alegran ustedes porque ya voy a terminar. Punto número 3. Ahora el cambio es de adentro hacia afuera. ¿Cómo es el cambio? Se fijó que en el primer punto era todo de afuera hacia adentro. O sea, ¿qué tanto testifico, qué tanto canto, qué tanto oro, qué tanto leo? Pero ahora el cambio para poder vivir en el nuevo pacto, no se puede vivir por cosas externas. Tiene que ser desde adentro hacia afuera. ¿Por qué? Número 1, porque ya Cristo nos habita. Si Cristo vive en mí, una encuesta. Si Cristo vive en nosotros, amados, ¿usted cree que Cristo nos va a hablar algún día? ¿Alguna vez se va a comunicar con nosotros? Por supuesto. Te va a enseñar. Te va a decir, estás viendo un programa de tele que no es bueno y vas a sentir algo, vas a oír algo, no me gustan y no sabes qué es. Y tú dices, es de obedecer esa voz del Señor. O le vas a contestar algo mal a tu esposo o a tu esposa. Para ahí y te dice no. ¿Por qué? Porque nos habita, amado hermano. Entonces, el cambio ahora es de adentro hacia afuera. Número 1, porque ya no vivimos. Vive en mí. Yo sé lo que alguien está pensando. No, hermano, es que usted no conoce el que vive conmigo. Pero ¿cuántos reconocen que el apóstol Pablo era el más tremendo de los pecadores? El jefe, el príncipe de los pecadores. Porque Cristo sí cambia. Diga, Cristo cambia. Entonces, reconociendo que ya no vivo yo, necesitas venir para que seas edificado, porque si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo? Si un bebé no es alimentado, se queda flaquito, flaquito, y al final se muere, porque no se alimenta. Y gente en Cristo piensa que la puede hacer. Más en el servicio de Christmas y en el servicio de Semana Santa. Hay los demás a ver cómo le hago. Poner bien flaco y bien flaca espiritualmente, necesitas poner el nuevo pacto. Es Cristo quien vive en nosotros y Cristo va a irnos formando. Cristo va a nuestra vida. Acuérdate que al vivir Cristo en nosotros, Cristo dijo, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad. Entonces, como Él es la verdad, ahora la verdad vive en ti. No quiere decir que tú y yo somos verdad en todo, pero la verdad ahora vive en nosotros y esa verdad empieza a manifestarse en nosotros si le permitimos. Y del primer punto donde la motivación era a través del temor y el miedo a ser condenados, ahora la motivación es el amor y el agradecimiento. Y haber recibido lo que entendemos. Yo esta semana en mi devocional, mi estudio, descubrí un principio. Dios creó a Adán y Eva, ¿han leído?
Dice, ¿qué dijo Dios? Hagamos al hombre, ¿cómo dijo? A nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero fíjate esto, con todo que Dios creó a Adán a su semejanza, Adán y Eva no tenían lo que de Dios no estaba en ellos. La vida de Dios estaba ahí en el huerto, en el árbol de la vida, y el árbol de Cristo para llenarse de esa vida. Yo te estoy llevando a un punto. Y nosotros al recibir a Cristo estamos más arriba que eso, porque al Señor Cristo, la vida de Dios vive en nosotros, hermano. Ninguno de los de tener la vida de Dios dentro de nosotros. Gracias, Dios. Gracias por hacernos participantes divina. Participantes quiere decir que tomamos parte. Y concluyo mi mensaje en Hebreos capítulo. Te dije que en el nuevo pacto, ¿cómo se puede vivir en el nuevo pacto? Clave muy grande. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Se va a venir a poner en efecto. Pero fíjese lo que sigue. Pondré mis leyes. Y luego dice, y en sus mentes las escribiré. Y la profecía ni le dirá conoce al Señor. Fíjese la diferencia de sentarnos a aprender a que Dios ponga sus leyes dentro de nosotros y las está pensando. Yo no supe cuándo Dios lo hizo, yo no sé cómo lo hizo, no me he dado cuenta. Él lo hace. Él lo hace y nosotros no tenemos que saber cuándo lo hace. Lo importante es que lo hace. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Y te digo, el nuevo pacto no es por actos religiosos. Que Cristo que viva en nosotros nos enseñe a vivir esa vida. O sea que alguien que está dentro de ti, todo va a ser externo, todo va a ser rito, todo va a ser un ritual. Un ritual es cuando haces algo. Me explico, o sea, haces una llamarada, haces un asunto, son ritos, está hueco, El otro día le dije a un hermano, quizá me está viendo. Bueno, Cristo acá, no hombre, pero así no, necesitas hacer con el corazón. Feel it, como dice Eric, mi nieto. Entonces, estoy terminando acá. Saber, estar seguro que Cristo vive en mí y que yo más es religión.
Si no lo puedes comprender, estás viviendo solamente una vida religiosa. Y eso es terrible, es tremendo. Nadie tenemos que vivir una vida religiosa acá. Todo lo que tenemos que hacer es empezar. Señor, yo no sé cómo, pero saben que Dios sí oye si le decimos eso, porque Dios vive en nosotros. Acuérdense, a veces que decíamos, no, hoy Cristo vive en mí, Cristo vive en ti. Nosotros, imagínate, vive en nosotros. Esa es la única manera de vivir en el nuevo pacto, por el Cristo que me habita. Nuestras oraciones tenemos que examinarlas. Ay, Diosito, ayuda. Confía, cree. El Espíritu Santo nos enseña. Concluyo entonces y te digo, la única manera de vivir en el nuevo pacto es no por ritos, no por aceptar que hay la vida de Dios viviendo en mí. Empiezo a vivir una nueva vida, porque literalmente en el nuevo pacto se viven vidas nuevas. 2 Corintios 5:17. Es, ¿por qué? Porque alguien nuevo vive dentro de mí y es la vida de Dios. Las nuevas. Y hacerlo la oración también con todas las personas que nos ven. Y un momento, qué grande es el Dios que servimos. Él tiene un propósito de ello. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá estimo el regalo de Jesús, la aceptación. Los que están acá que ya permitieron a Jesús entrar en sus vidas, que en el mensaje, y que en este día te hago la pregunta: por Jesús. Ahí en tu lugar me gustaría que levantes tu mano y digas: sí, yo acepto hoy ser aceptado, y que Dios te aceptan ser aceptados, porque esto es algo grande. Dios en el amado. Padre, gracias por cada persona que hoy te ha aceptados en el amado. También a la distancia, Señor, oro que este día sea el día que afirme yo que Dios me brinda.